¿Alguna vez te has detenido a pensar que todo lo que sabemos sobre ninjas puede ser una gran ilusión? La imagen de los guerreros negros, ágil como sombras, desapareciendo en medio del humo, es uno de los mayores símbolos de Japón feudal. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta representación está lejos de la realidad? ¿Qué pasaría si los ninjas fueran mucho más que simples asesinos silenciosos? Durante siglos, la verdadera historia de Shinobi se borró cuidadosamente, se transformó en leyenda y misterio. Pero ahora, finalmente, los secretos ocultos de estas figuras enigmáticas comienzan a revelarse. En el antiguo Japón, la guerra era una constante. Los samurái dominaron los campos de batalla, empuñando sus espadas con orgullo, siguiendo un código de honor rígido conocido como Bushido. Eran guerreros que valoraban la lealtad, el coraje y la disciplina. Pero en medio de este mundo de reglas y jerarquías, había otro grupo. Un grupo que operaba en las sombras, que no seguía las mismas tradiciones y usaba tácticas no convencionales. Estos fueron los shinobi, mejor conocidos en Occidente como ninjas. A diferencia de samurái, que buscó gloria en confrontaciones directas, ninja se especializó en algo mucho más sutil y letal: el arte del espionaje, el disfraz y la infiltración. Contrariamente a la creencia popular, los ninjas no eran guerreros solitarios que actuaban por su cuenta. Pertenecían a clanes organizados que entrenaban de infancia a misiones secretas que podrían definir el destino de todo un feudo. Sus técnicas se pasaron de generación en generación, pero pocas de ellas han llegado hasta el día de hoy sin ser distorsionadas. ¿Por qué sucedió esto? Porque, a lo largo de la historia, los ninjas se han convertido en un riesgo para los gobernantes. Eran piezas fundamentales en los juegos de poder, pero al mismo tiempo una amenaza invisible. Por lo tanto, sus secretos fueron enterrados, sus registros destruidos y su verdadera identidad reemplazada por mitos y exageración. Pero hay algo aún más fascinante en este rompecabezas. Aunque la sociedad japonesa ha hecho todo lo posible para borrar los ninjas de la historia oficial, alguna información sobrevivió. Los informes, los manuscritos prohibidos e incluso las tradiciones familiares mantuvieron en secreto revelan que ninjutsu era mucho más que solo pelear. Era un conjunto de habilidades complejas que involucraba psicología, estrategia y adaptación. Esto significa que quizás los ninjas nunca desaparecieron. La historia de los ninjas es un rompecabezas envuelto en sombras. Pocos registros confiables quedaron sobre sus orígenes, y gran parte de lo que se sabe se transmitió a través de informes orales o documentos secretos que sobrevivieron al tiempo. Pero si hay algo que podemos decir con certeza, es que el shinobi no salió de la nada. Fueron una respuesta natural a las constantes guerras que afectaban a Japón feudal. Mientras los samurái lucharon con honor en el campo de batalla, los ninjas nacieron de la necesidad de superar las guerras por otros medios: inteligencia, astucia y subterfugio. La primera evidencia de la existencia de los ninjas se remonta al siglo XII durante el período Kamakura, una era marcada por disputas de poder entre los clanes rivales. Fue en este momento que los grupos pequeños comenzaron a desarrollar habilidades de espionaje y sabotaje, a menudo empleados por señores feudales que necesitaban obtener ventaja sobre sus enemigos. Sin embargo, estos primeros shinobi aún no estaban organizados como los ninjas que conocemos hoy. Eran mercenarios, espías y agentes entrenados para infiltrarse en territorios hostiles y debilitar a sus oponentes incluso antes de que comenzara la batalla. El verdadero ascenso de los ninjas ocurrió en las provincias de Iga y Koga, montañosa y difícil de acceder a las regiones. Allí, las familias enteras comenzaron a desarrollar un sistema de capacitación basado en el sigilo y la adaptación. A diferencia de samurái, que siguió a un código de conducta rígido, los habitantes de estas provincias entendieron que sobrevivir, la flexibilidad y el pragmatismo era necesario. Así vino ninjutsu, el arte marcial de shinobi, que fue mucho más allá del combate físico y abarcó el espionaje, las tácticas psicológicas y las estrategias de la guerrilla. Con el tiempo, los clanes de Iga y Koga se convirtieron en expertos en el arte del disfraz y la infiltración. Han entrenado a sus miembros desde la infancia, enseñándoles a moverse sin ser percibidos,
esconderse a la vista y usar cualquier entorno a su favor. Más que guerreros, los ninjas eran estratega, capaces de convertirse en cualquiera, un campesino simple, un comerciante o incluso un monje. Esto los hizo armas extremadamente letales, ya que podían infiltrarse donde nadie más pudo. Pero si los ninjas se volvieron tan poderosos, ¿por qué fueron borrados de la historia? La respuesta radica en el miedo que despertaron. A diferencia de samurái, cuya lealtad era clara y pública, los ninjas operaban en las sombras y podían cambiar de lado según sea necesario. Este personaje impredecible hizo que los gobernantes los vieran como una amenaza, lo que llevó a la persecución y destrucción de muchos clanes. Sin embargo, sus enseñanzas nunca han sido completamente erradicadas. La imagen popular de los ninjas como guerreros letales, vestidos de negro, saltando entre techos y duelo en la oscuridad, puede incluso ser fascinante, pero no coincide con la realidad. Shinobi no eran soldados de campo de batalla como el samurái, y rara vez enfrentaban enemigos en combate directo. Su verdadero valor estaba en algo mucho más peligroso y sutil: el espionaje. Más que combatientes hábiles, los ninjas eran informantes, mensajeros y estrategas invisibles. No necesitaban ganar por combate, sino por inteligencia y uso preciso de la información que obtuvieron. Si un daimyo, un caballero feudal, quisiera conocer las estrategias militares de un rival, no enviaría un ejército para invadir el castillo enemigo. En cambio, contrataría un ninja. Este shinobi podría infiltrarse en la fortaleza disfrazada de comerciante, artesano o incluso monje, escuchar conversaciones, observar movimientos y regresar con información crucial para una posible toma de decisiones. Esta era la verdadera función de los ninjas: asegurarse de que sus aliados siempre estuvieran un paso por delante en la guerra sin siquiera tener que manejar una espada. Para desempeñar este papel, los ninjas eran maestros en el arte del disfraz. Estudiaron las costumbres de las aldeas, aprendieron acentos e incluso imitaron los gestos de diferentes clases sociales para no generar sospechas. Algunos pasaron años viviendo bajo una identidad falsa, sin que nadie sospechara su verdadera misión. Esta capacidad de adaptarlos hizo que los agentes sean prácticamente invisibles dentro de la sociedad feudal. Además de recopilar información, los ninjas también fueron responsables del sabotaje y las distracciones. Podrían prender fuego, envenenar fuentes de agua o liberar animales en áreas de almacenamiento de alimentos para comprometer el suministro de un ejército enemigo. En muchas ocasiones, un solo ninja pudo causar daños y una tropa entera sin ser detectada. Este tipo de acción provocó que los samurái y los generales los temieran profundamente, ya que sabían que la presencia simple de un shinobi podría significar que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero ser un ninja también significaba vivir constantemente en el límite. A diferencia de samurái, que fueron respetados y honrados públicamente, ninjas operó secreto y a menudo fueron tratados como delincuentes. Si fueron capturados, no hubo negociación ni misericordia. La muerte casi siempre fue la única sentencia. Por lo tanto, además de todas las habilidades de espía, necesitaban dominar las técnicas de escape, esconderse en cualquier entorno y, en última instancia, luchar para llegar a la libertad. Los ninjas no eran guerreros en el sentido tradicional, sino piezas fundamentales en el juego de poder del Japón feudal. Sus métodos estaban en silencio, pero sus impactos fueron devastadores. La fuerza de un ninja no estaba en su capacidad para enfrentar enemigos de combate abiertos, sino en la forma en que usó el entorno para su ventaja. Mientras que el samurái llevaba espadas imponentes y llevaba una armadura pesada, los ninjas necesitaban ser ágiles, discretos y letales. Con este fin desarrollaron un arsenal de armas y herramientas adaptadas a sus necesidades, muchas de las cuales estaban ingeniosamente disfrazadas para no generar sospechas. A diferencia de lo que muchos imaginan, la espada no era el arma principal de los ninjas. Aunque algunos llevaban wakizashis o incluso katanas, la cuchilla más asociada con ellos fue ninjato, una espada de cuchilla corta y recta, diseñada para ataques rápidos y sigilosos. Pero incluso esta arma era secundaria. El verdadero poder de los ninjas estaba en sus herramientas de sabotaje y escape.
Entre los artículos más usados estaban los makibishi, pequeños extremos de hierro arrojados al piso para herir y retrasar a los perseguidores. Estas espinas eran casi invisibles en la oscuridad y podían perforar fácilmente los pies de soldados desprevenidos, evitando que continúen la persecución. Otra arma fundamental fue kusrigama, una guadaña junto a una corriente con un peso en la punta. Su uso requirió una gran habilidad, pero fue devastador en combate, permitiendo ataques de distancia y desarmando a los oponentes antes de que pudieran reaccionar. Pero las armas ninjas no eran solo para lastimar. Muchas de ellas tenían un propósito psicológico. Shuriken, por ejemplo, rara vez se usaba para matar. En cambio, fue lanzado para desestabilizar y desorientar al enemigo, creando una apertura para escapar. Las bombas de humo fueron una de las herramientas más emblemáticas de ninjutsu, lo que permitió que el shinobi desapareciera en el momento adecuado. Estas bombas se hicieron con mezclas específicas de pólvora y materiales inflamables, creando suficientes cortinas de humo para ocultar sus movimientos. Los ninjas también utilizaron venenos, aplicando sustancias tóxicas a cuchillas, dardos e incluso alimentos que serían consumidos por sus objetivos. Esta táctica fue particularmente útil para asesinatos discretos, donde la muerte de la víctima podría parecer una mortalidad común en tiempos de guerra. Además de sus armas, los ninjas usaron ganchos y cuerdas para escalar paredes, sandalias especiales para caminar en silencio e incluso dispositivos de respiración improvisados para esconderse bajo el agua. Cada elemento de su arsenal está diseñado para cumplir con un propósito específico: ataque sin ser visto, saboteando sin ser atrapado y desaparecer sin rastro. Este conjunto de herramientas fue un reflejo de la mentalidad ninja: no superar por la fuerza bruta, sino por inteligencia y estrategia. Ser un ninja no solo significaba saber cómo luchar o usar armas inusuales. El verdadero poder de shinobi provino de su capacidad para engañar, confundir y manipular a sus enemigos sin siquiera tener que combatir. Ninjutsu, el arte secreto de los ninjas, no era una simple técnica de batalla. Fue una completa supervivencia, espionaje y sistema de guerra psicológica. Sus practicantes aprendieron temprano cómo transformando el miedo, la sorpresa y la ilusión en sus armas más poderosas. Una de las habilidades más enigmáticas de ninjutsu fue Kujikiri, un conjunto de gestos manuales secretos que, según la tradición, ayudaron a ninja a canalizar su energía y mantener la concentración. Estos gestos, a menudo acompañados de mantras y respiración controlada, no solo eran rituales místicos, sino una forma de entrenamiento mental que permitía al shinobi mantener su calma bajo presión extrema. Además, el uso de Kujikiri en combate podría tener un efecto psicológico devastador en los enemigos, que creían que se enfrentaban a un guerrero con poderes sobrenaturales. Otra técnica esencial fue el arte del camuflaje y la desaparición. A diferencia de lo que ves en las películas, donde los ninjas simplemente desaparecen en una nube de humo, sus verdaderas habilidades estaban en mezclarse con el medio ambiente. Un ninja podría esconderse en el follaje, posicionarse para parecer una sombra en la esquina de una habitación o incluso enterrar en el piso para evitar ser detectado. Su ropa variaba según el lugar y la misión. Vestían ropa oscura por la noche, disfraces campesinos durante el día, y en algunas situaciones incluso la armadura samurái para infiltrarse en castillos enemigos sin levantar sospechas. Además de esconderse, los ninjas dominaron el arte del movimiento silencioso. Su entrenamiento incluía técnicas para caminar sin ruido, pisar el peso con cuidado, evitar ramas secas y áreas ruidosas. También estudiaron la forma en que los animales se movían para imitar sus estándares y no alertar a los enemigos. Muchas de estas técnicas requerían años de práctica, haciendo que un ninja sea prácticamente indetectable cuando se mueve en la oscuridad. Otro aspecto fundamental de ninjutsu fue la manipulación psicológica. Los ninjas usaron la superstición y el miedo para debilitar a sus enemigos, incluso antes de la confrontación. Difundieron rumores sobre los espíritus vengativos, dejaron símbolos misteriosos para asustar a soldados supersticiosos
e incluso simular las apariencias fantasmales para desestabilizar la moral del oponente. En un mundo donde las creencias se tomaron en serio, estas estrategias eran tan efectivas como cualquier espada aguda. La combinación de estas técnicas convirtió a los maestros de la ilusión y el control ambiental. No fue su fuerza física lo que los hizo peligrosos, sino su inteligencia, creatividad y dominio del arte del engaño. Si el samurái siguió el bushido, un código de honor rígido basado en la lealtad y la disciplina, los ninjas tenían su propio conjunto de reglas, un código tan misterioso que su existencia ha sido negada durante mucho tiempo. Este conjunto de enseñanzas se reunió en Bansen Shukai, un documento escrito en el siglo XVII que detallaba las técnicas, filosofías y principios que guiaron la vida de los shinobi. Considerado el manual definitivo ninjutsu, contenía secretos que durante siglos tenían prohibido ser publicitado al público. A diferencia de Bushido, que predicó una pelea abierta y la muerte honorable, el código ninja valoraba la eficiencia, la supervivencia y la adaptación. Los shinobi no buscaron gloria en la batalla, pero el éxito de la misión costó lo que costó. La traición, el escape y la manipulación se consideraron herramientas legítimas siempre que condujeran al objetivo final. Para un ninja, no importa cómo fue visto como un guerrero noble, lo que realmente importaba era ganar, incluso si nadie supiera de su existencia. Bansen Shukai también enseñó que un verdadero ninja debería ser un maestro de la paciencia y la observación. Necesitaba conocer profundamente el comportamiento humano, identificar debilidades y usar esta percepción para su ventaja. El código instruyó al shinobi para evitar el uso innecesario de la violencia, ya que el asesinato de un enemigo podría poner fin a un problema momentáneo, pero la información de inteligencia podría decidir el resultado de toda una guerra. Además de las estrategias de espionaje, el código también enfatizó el auto, control y la disciplina mental. Los ninjas fueron entrenados para apoyar el frío, el hambre y el dolor extremo sin mostrar ningún signo de debilidad. Practicaron técnicas de meditación para mantener sus mentes enfocadas y estables independientemente de la situación. Esto les permitió actuar claramente incluso ante el peligro, nunca ser dejados por el miedo o la ira. Sin embargo, la propagación de este conocimiento se ha convertido en un riesgo. A medida que los ninjas se hicieron más temidos, los líderes japoneses se dieron cuenta de que un ejército shinobi podría ser tan destructivo como una fuerza militar convencional. El Tokugawa Exgunato, que buscó consolidar su poder y eliminar cualquier amenaza a su autoridad, decretó la destrucción de los clanes ninja y prohibió la divulgación de los Bakukai. Muchas de sus copias fueron quemadas y los ninjas fueron perseguidos como traidores y delincuentes. Aún así, algunas copias de este documento sobrevivieron, ocultas por familias que preservaron el legado de shinobi. Gracias a estos registros, hoy podemos entender un poco más sobre la verdadera filosofía ninja, que fue mucho más allá de la guerra y el espionaje. Cuando hablamos de ninjas, es imposible ignorar los dos clanes que definieron este arte secreto, Iga y Koga. Sus rivalidades, métodos de entrenamiento e influencia dieron forma a lo que sabemos hoy como ninjutsu. Si los samurái fueran las caras visibles de la guerra, los shinobi de estas provincias fueron los fantasmas que actuaron detrás de escena, decidiendo el destino de las batallas sin siquiera empuñar una espada a la luz del día. Ubicado en una región montañosa y aislada, Iga se convirtió en un refugio para aquellos que querían escapar del dominio de los grandes señores feudales. En este territorio inaccesible, el shinobi desarrolló un estricto sistema de entrenamiento basado en el sigilo, el combate táctico y la supervivencia. Los habitantes de la región se especializan en el arte de la guerra irregular, mejorando los métodos de espionaje e infiltración que rápidamente se volvieron legendarios. Los guerreros Iga eran conocidos por su lealtad al clan, pero también por su capacidad de actuar como mercenarios para aquellos que pagan el precio correcto. Koga, una provincia vecina, siguió una manera similar pero con algunas diferencias sorprendentes. Si bien los ninjas de Iga estaban extremadamente organizados, Koga se destacó por su flexibilidad y redes de alianza.
El shinobi de esta región a menudo se infiltra la política feudal, trabajando como informantes e incluso tomando posiciones de poder dentro de los clanes rivales. Dominaron el disfraz como pocos, a menudo vivos años bajo identidades falsas, nunca se descubrieron. La rivalidad entre estos dos clanes fue intensa. A pesar de compartir técnicas similares, compitieron por el dominio de las redes de espionaje en Japón feudal. Era común que un caballero feudal contratara a los ninjas de Iha para sabotear a sus enemigos, solo para descubrir que su oponente había contratado los servicios de Koga para defenderse. Esta guerra invisible dio forma al destino de varias batallas, y los shoguns sabían que tener el apoyo de uno de estos clanes podría significar la victoria sin la necesidad de derramamiento de sangre en el campo de batalla. Sin embargo, este ascenso de los ninjas también llamó la atención de los poderosos. Shogun Oda Nobunaga, decidido a consolidar su dominio sobre Japón, vio a los clanes ninja como una amenaza para su autoridad. En 1581, lanzó una devastadora campaña militar contra Iga, exterminando a las aldeas enteras y diezmando la mayoría de los shinobi que viven allí. Muchos huyeron a otras regiones, mezclándose con la sociedad común y abandonando la práctica abierta de ninjutsu. Koga, a su vez, tenía un destino ligeramente diferente. Sus ninjas lograron unirse al gobierno de Tokugawa, actuando como espías secretos de la nueva orden. Aún así, con el tiempo, la necesidad de guerreros de la sombra disminuyó, y las artes ninja fueron olvidadas, o al menos relegadas a pequeños círculos de practicantes. Pero los ninjas no eran solo figuras invisibles en la junta política. En tiempos de guerra, también eran agentes fundamentales en el campo de batalla. Aunque los ninjas eran maestros de discreción, su influencia en las guerras feudales de Japón fue innegable. Mientras los samurái marcharon en grandes ejércitos, siguiendo las tácticas de batalla tradicionales, el shinobi actuó incluso antes de que se desmantelara la primera estafa de espada. Para muchos señores feudales, contar con un ninja significaba acceso a información que podría cambiar el curso de una guerra, sin siquiera tener que enfrentar al enemigo en el campo abierto. Durante el período Sengoku Jidai, conocido como la era de los estados combatientes, Japón se sumergió en el caos. El clan luchó el uno por el otro por el poder, las alianzas se hicieron y se deshacieron rápidamente, y la traición era una constante. En este escenario, los ninjas se convirtieron en piezas fundamentales. Fueron contratados para misiones de infiltración, sabotaje y asesinato, a menudo eliminando a los líderes enemigos incluso antes de que pudiera ocurrir una batalla. Algunos shinobi se infiltraron en los castillos enemigos meses antes de un ataque, saboteando los suministros y sembrar la discordia entre los soldados. Otros fueron responsables de quemar arsenales de armas, socavando la capacidad militar del oponente incluso antes de la confrontación. Uno de los mejores ejemplos del impacto de los ninjas en la guerra fue el rendimiento de Hattori Hanzo, uno de los shinobi más legendarios de la historia. Sirvió Tokugawa Ieyasu, uno de los 3 grandes uniformes de Japón, y fue crucial para su ascensión al poder. Hanzo no solo organizó misiones de rescate y protección para el futuro shogun, sino que también dirigió operaciones que aseguraron victorias estratégicas sin derrame de sangre excesiva. Su lealtad y habilidad fue tan sorprendente que incluso después de su muerte, el nombre Hattori Hanzo continuó siendo sinónimo de ninja en Japón. Ninjas también jugó un papel esencial en la defensa de castillos. Cuando una fortaleza estaba rodeada y a punto de ser tomada, a menudo eran los shinobi quien podían escapar para traer mensajes pidiendo refuerzos. Del mismo modo, cuando se acercaba un ejército, era común que los ninjas se enviaran para debilitar las defensas internas, creando infracciones para que la invasión ocurra más fácilmente. Sin embargo, con la consolidación del poder del Tokugawa Shogunato, los tiempos comenzaron a cambiar. Shogun, temiendo la imprevisibilidad de los ninjas y su capacidad para desestabilizar a los gobiernos, comenzó a reducir su influencia. Con Japón entrando en un periodo de paz relativa, la necesidad de espías y asesinos contratados disminuyó drásticamente. Muchos ninjas resultaron sin propósito. Algunos se incorporaron a las fuerzas policiales secretas, mientras que otros
simplemente desaparecieron a las sombras, liderando su conocimiento con ellos. Pero si los ninjas fueran tan efectivos, ¿por qué no continuaron existiendo en los siglos siguientes? ¿Qué les pasó después de que ya no son una pieza clave en la guerra? Con la unificación de Japón y el comienzo del Tokugawa Keisunato, los días de guerra llegaron a su fin. Durante siglos, los ninjas habían sido piezas esenciales en el juego de poder, pero con la estabilidad política impuesta por el nuevo gobierno, su existencia comenzó a ser cuestionada. El propio Tokugawa Ieyasu, que había usado shinobi para garantizar su ascensión, sabía que permitir que estos guerreros de la sombra continúen operando significaba mantener una amenaza invisible dentro del sistema en sí. Por lo tanto, una campaña comenzó a erradicar los ninjas de una vez por todas. Las escuelas ninjutsu estaban cerradas, sus practicantes perseguían y obligadas a abandonar sus prácticas. Algunos ninjas de élite, especialmente los restos del clan Koga, se incorporaron a Oniwaban, una fuerza secreta de espías y agentes del Koño. Sin embargo, sus funciones estaban lejos de las que una vez las hicieron temer. Ahora actuaron más como una especie de servicio de inteligencia interna, monitoreando posibles traiciones dentro de la corte, pero sin el mismo prestigio o influencia que antes. Los shinobi que no fueron asimilados por el gobierno finalmente se refugiaron en comunidades aisladas, ocultando sus habilidades y conocimientos. Muchos han cambiado sus nombres y asumieron otras ocupaciones para evitar la persecución. Fue durante este tiempo que los ninjas comenzaron a desaparecer de la historia oficial de Japón. A lo largo de los siglos, la imagen de los ninjas se romantizaba y distorsionaba lentamente. En el siglo XIX, las historias populares comenzaron a retratarlas como guerreros sobrehumanos, capaces de hechos imposibles, como caminar sobre el agua o desaparecer en el aire. Estas historias ayudaron a alimentar el mito de los ninjas, pero al mismo tiempo enterraron su historia real. La situación se volvió aún más complicada durante la era Meiji, cuando Japón pasó por un intenso proceso de modernización. El gobierno prohibió la posesión de armas por parte de ciudadanos comunes y extinguió los restos de la vieja clase guerrera, incluidas samurái y ninjas. Cualquier práctica relacionada con ninjutsu fue tratada como superstición o folclore, y el conocimiento que aún quedaba se perdió cada vez más. Pero han desaparecido los ninjas. Hay registros que durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados japoneses fueron entrenados en técnicas de infiltración basadas en ninjutsu. Además, algunas familias afirman preservar el legado de shinobi hasta el día de hoy, enseñando sus artes en secreto. ¿Es posible que los ninjas sigan existiendo, operando en las sombras del mundo moderno? Es posible que la respuesta a esta pregunta nunca se revele por completo, pero una cosa es segura: los ninjas han dejado una marca indeleble en la historia de Japón. Los ninjas pueden haber desaparecido de las sombras de la historia, pero su leyenda aún está más viva que nunca. Que comenzó como un grupo de espías y agentes secretos en Japón feudal, se convirtió en uno de los símbolos más fascinantes de la cultura japonesa. Por el miedo que inspiraron en los samurái para respetar que ganaron como maestros de estrategia y supervivencia, los shinobi dejó un legado que trasciende a las generaciones. Pero ¿qué realmente queda de ellos? Durante siglos, todo lo que sabíamos sobre los ninjas estuvo formado por mitos y exageración. En películas y cómics, son retratados como guerreros invencibles, capaces de hazañas casi sobrenaturales. Pero ahora que exploramos la verdad detrás de estas figuras, sabemos que su verdadera fuerza no estaba en la capacidad con la espada o la velocidad sobrehumana, sino en inteligencia, paciencia y adaptabilidad. Y tal vez eso es exactamente lo que ha permitido al espíritu ninja, de alguna manera, continuar existiendo. Si los ninjas no fueran tan importantes, sus enemigos no habrían hecho tanto esfuerzo para borrarlos de la historia. Lo que queda atrás son solo fragmentos de un pasado oculto, piezas de conocimiento que sobrevivieron a las llamas de censura y tiempo. Bansen Shukai, los informes de espías en el exgunato, las pocas familias que aún afirman tener enseñanzas secretas, todas señalan la posibilidad de que ninjutsu nunca se haya extinguido por completo, solo se convirtió en adaptarse al mundo moderno. Incluso si no hay shinobi deambulando por Japón, sus tácticas y estrategias
aún se estudian y aplican en diferentes áreas. Las técnicas de infiltración, disfraz y guerra psicológica son parte del entrenamiento de fuerzas especiales en todo el mundo. La idea de usar la mente como el arma principal, de adaptarse al medio ambiente y de superar a un enemigo sin una confrontación directa sigue siendo extremadamente valiosa, tanto en escenarios de guerra como en el mundo corporativo y político. ¿Y qué significa eso para nosotros? Quizás la mayor lección que les ha quedado ninjas es que la verdadera fuerza no está en violencia o brutalidad, sino en inteligencia y estrategia. Nos muestran que a veces es mejor adaptarse que la cara, que la observación es tan poderosa como la acción y que la paciencia puede ser la clave de la victoria. Ahora que conoces la verdadera historia de los ninjas, ¿qué te sorprendió más? ¿Crees que todavía hay descendientes shinobi manteniendo en secreto estas tradiciones? ¿O el mundo moderno solo necesita este tipo de guerrero? Deja tu comentario a continuación y comparte tus teorías. Si te gustó esta inmersión en el mundo ninja, asegúrate de disfrutar del video y suscribirte al canal para obtener más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.